Hola, ¿qué tal? Soy Ferney y quiero darte la bienvenida a mi canal. Como siempre, los últimos viernes contándote, hablando acerca de reflexiones personales que me surgen al cerrar la semana. Colombia sigue viviendo uno de sus momentos más difíciles. Seguimos experimentando una de las horas más oscuras. Seguimos en días de paro, seguimos en días de marchas, seguimos en día donde se escuchan cosas de un lado y del otro, personas de la marcha diciendo que no se están matando y por otro lado, pues la policía y el gobierno diciendo versiones totalmente distintas. ¿A quién le creemos? Es un gran reto y es un gran desafío hoy en la era de la comunicación, pero también tristemente hoy en la era de las fake news, de las noticias falsas que pululan en redes sociales y que muy fácilmente muchas personas, a veces de manera ingenua e inocente, copian y pegan y postean, y pues obviamente esto genera una crisis de comunicación de manera tremenda. En estos días personalmente yo hablaba con Dios y en un tiempo de oración yo decía: Señor, ¿qué hacer en tiempos como estos? Porque creo que en una de las situaciones de las que estamos viviendo, uno se pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Sobre todo, ¿cómo mantener la fe en estos tiempos? ¿Cómo mantenernos creyendo que lo mejor está por venir? ¿Cómo mantenernos creyendo que las cosas probablemente, claro que sí, van a mejorar? Creo que no es fácil en estos tiempos mantener la fe, pero si tú te has sentido como yo, que no es fácil mantener la fe, pues te quiero decir que como siempre en la Biblia encontramos una respuesta maravillosa. Antes de hablar de lo que quiero contarte en la Biblia, recordaba acerca de un hombre llamado Viktor Frankl. Recordemos, Viktor Frankl fue este psiquiatra neurólogo que fue o vivió en carne propia todo lo que tiene que ver con el Holocausto, y específicamente fue preso por los nazis entre el 1942 y el 45, cuando fueron liberados. Pero este psiquiatra decidió hacer, digamos que tomar este tiempo de encerramiento, de crisis, hacer un experimento de alguna manera consigo mismo y con los demás. Cuando él salió, escribió el famoso libro El hombre en busca de sentido, y en ese libro él empieza a narrar las diferentes experiencias que se vive en el día a día. Él se daba cuenta cómo personas en un momento de angustia se quitaban la vida, pero también se dio cuenta que cuando las personas tenían una razón para vivir, una visión de futuro, eso les daba ánimo para seguir adelante. Por ejemplo, él cuenta que en algún momento dos hombres se quieren quitar la vida y están en crisis y todo esto, pero logran salvarlos recordándoles a cada uno de ellos por qué debían creer que debían esperar a la liberación. Uno de ellos era un científico que había escrito libros y le decían: tus libros tienen que lanzarse, no te puedes morir. Y el otro de ellos tenía un familiar, creo que una hija, que probablemente le estaba esperando. Y cuando esos hombres que querían no vivir se dieron cuenta que había una razón para vivir, ¿cierto? Una razón para vivir, entonces eso los motivó a seguir adelante. Quiero decir que si nosotros estamos pasando en tiempos como estos donde perdemos la fe, es importante que nosotros recordemos cuál es nuestra razón, que echemos mano de motivaciones personales y, por qué no, obviamente espirituales, para seguir adelante. Me encuentro en la Biblia que los hombres y mujeres de Dios pues pasaron exactamente por las mismas cosas que tú y yo hemos pasado o podemos estar pasando en este momento. Uno de ellos es el famoso profeta Habacuc. Te invito a que te leas el profeta Habacuc porque te vas a sentir muy identificado con él, lo que él está experimentando. Cuando tú empiezas a leer el profeta Habacuc, pues el profeta Habacuc empieza a contarnos su propia experiencia. La propia experiencia de Habacuc es que yo podría resumir la queja de Habacuc es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y Habacuc es ¿por qué? Y Dios, ¿por qué no responde? ¿Y por qué no me contestas? ¿Y dónde estás? Y no ves lo que está pasando. Y Habacuc está en una crisis porque muchas veces nosotros sentimos que eso es lo que está pasando. Decimos, ¿y Dios por qué no actúa? ¿Y Dios por qué no mete su mano? Y a veces pareciera que Dios estuviera, no sé, resolviendo por ahí un conflicto en otra constelación, en otra galaxia, está muy ocupado y como que no nos está escuchando. Pues te quiero decir que Habacuc se sentía exactamente de la misma manera. No sé si tú hoy, con todo lo que está sucediendo en Colombia, o no sé, en tu país donde estés, la crisis que estás viviendo se suma a crisis personales, a crisis de familia, a crisis en todo sentido, y a veces decimos, ¿y dónde está Dios? Pues Habacuc estaba exactamente en ese mismo punto. Habacuc estaba diciendo, Dios, ¿por qué no responde? Dios, ¿por qué no me contesta? Pero cuando seguimos leyendo, tú te vas a encontrar en el capítulo 1 que Dios le dice a Habacuc, un momento, quiero decirte que estoy haciendo algo que cuando te lleguen a tus oídos no lo vas a creer. Estoy haciendo algo. Yo estoy levantando al ejército de los caldeos. Si tú te ubicas un poquitico en la historia, Israel, digamos, está al sur, y en la parte norte siempre la mayoría de los enemigos de Israel venían del norte. Pues te quiero decir que se estaba levantando el imperio de los caldeos, de alguna manera los babilonios, que allá habían conquistado en Egipto y que ahora habían acabado con Nínive y venían avanzando. Habacuc está viendo que hay una terrible crisis en su nación y él dice, Dios no está actuando. Pero Dios le dice, no, Habacuc, lo que te quiero decir es que yo estoy haciendo algo por acá. Viene un ejército que va a traer juicio sobre tu país. Habacuc, si tú crees que yo no estoy actuando, te voy a decir es todo lo contrario. Yo sí estoy actuando. Yo sí me estoy moviendo. Y entonces aquí encontramos la primera enseñanza. Muchas veces creemos que Dios no está actuando, pero no es así. Hay algo que yo tengo claro. Dios es el único ser que no duerme. Y eso a mí me descansa. ¿Qué tal si Dios se queda dormido? No, Dios es el único ser que no duerme. Dice Hebreos, Él sustenta todas las cosas. Tenemos que creer, tienes que creer que Dios sustenta todas las cosas. Y eso fue lo que tuvo que aprender Habacuc, que Dios es el que sustenta todas las cosas. Dios le dijo a Habacuc, Habacuc, tú crees que yo estoy ausente de tu realidad. Habacuc, tú crees que yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Habacuc, tú crees que no hay un plan. Pues yo quiero decirte, Habacuc, que yo sí tengo un plan. Y eso es lo que hoy yo te quiero transmitir en esta reflexión de viernes, que primero fue para mi vida, porque eso fue a lo que Dios me llevó en un tiempo de oración donde yo le decía, Señor, pero yo necesito que me digas algo de lo que está pasando, cuál es la respuesta. Y Dios exactamente me decía lo mismo, Ferney, tranquilo, yo sigo teniendo los hilos de la historia. Yo sigo teniendo el control de la historia. Yo sigo teniendo el dominio del mundo. El mundo no me ha quedado grande. Y eso para mí, señoras y señores, es muy importante. Eso para mí me genera muchísimo descanso. Y luego me encontré en un pasaje bien interesante, que es el Salmo 11, versículo 3. El Salmo 11, versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así dice, si los fundamentos, si las bases fueren destruidas, ¿qué hará el justo? Y la respuesta está en el versículo 4. Pero Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Qué maravilloso saber que si los cimientos, si las bases se conmueven, nuestra mirada, nuestra confianza está en Dios. Qué maravilloso saber que si los cimientos, como dice alguien, se me movió el piso, si tu piso se te está moviendo, quiero decir que hay un piso firme, que es la roca, que es Jesús. ¿Qué te quiero entonces hoy animar en esta reflexión de viernes? Para el caso colombiano, un momento de mucha confusión,
de muchas cosas que generan angustia y preocupación, yo te quiero decir una cosa, primero como Habacuc, que Dios está actuando. Cualquiera que sea la cosa que estamos viviendo como país, pero también cualquier cosa que tú estés viviendo en tu vida personal, familiar, financiera, laboral. Yo te quiero decir que a veces la obra de Dios no se ve en la superficie, pero Dios está actuando y Dios no se ha olvidado de ti. Y lo segundo, decirte que cuando los cimientos son removidos, que cuando las bases empiezan a entrar a colapsar, hay un Dios que no colapsa, hay un Dios que sigue estando en su trono. Y entonces nuestra mirada debe ser como dijo el salmista: yo alzaré mis ojos a los montes. Creo que en este momento tenemos dos opciones: mirar hacia el piso y decir esto se acabó, o mirar al cielo. Tú tienes que elegir a dónde vas a mirar: mirar al piso, o peor, mirar hacia atrás, o mirar hacia arriba. Cuán importante es que en tiempos como estos, ¿cómo hacer entonces para recuperar, para mantenernos creyendo, para mantener la fe en tiempos de crisis? Uno, cree que Dios está actuando aunque no lo veas. Dos, recuerda, Dios sigue en su trono y Él no se ha movido de allí, y sus ojos ven, y sus párpados, dice, examinan. Y tercero, levanta tus ojos. En tiempos como estos, toma la decisión de levantar tus ojos al cielo, de levantar tus ojos a Dios. Así que, qué alegría, como siempre, regalarte reflexiones al cierre de la semana. Espero que sean de muchísima bendición. Feliz viernes, feliz fin de semana. Conéctate a Arca, que es nuestra iglesia online los domingos, Arca Comunidad en Facebook y YouTube. Y recuerda, si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal, activa la campana, porque estaré subiendo videos como estos que buscan agregarte valor espiritual. Dios te bendiga y hasta un próximo video.